La madrugada del 3 de enero de 2026 se convirtió en una de esas noches que quedan marcadas para siempre en la memoria de un país. A las 2:01 de la mañana, cuando Caracas estaba en silencio y la mayoría de sus habitantes dormía, una serie de explosiones profundas comenzó a sentirse en distintos puntos de la capital. No fue un ruido confuso ni aislado. Fueron detonaciones claras, secas, que sacudieron edificios, hicieron vibrar ventanas y activaron alarmas de automóviles en varias zonas. Casi al mismo tiempo, el sonido de aeronaves volando a baja altura empezó a escucharse de forma persistente sobre el cielo caraqueño. Para muchos, ese sonido fue incluso más inquietante que las explosiones, porque indicaba movimiento, continuidad y una presencia activa en el aire. En los primeros minutos, entre las 2:01 y las 2:05, la reacción fue puramente instintiva. Personas despertando sobresaltadas, familias levantándose de la cama, mensajes rápidos enviados a parientes y amigos preguntando si estaban bien. Algunos pensaron en fallas eléctricas o accidentes, pero esa explicación duró muy poco. El patrón de los ruidos, la intensidad de las detonaciones y el sonido de las aeronaves no encajaban con algo cotidiano. A los pocos segundos, el miedo comenzó a instalarse. Entre las 2:06 y las 2:12, comenzaron a circular los primeros testimonios más detallados. Vecinos hablaban de destellos en el cielo, de una presión en el aire que se sentía incluso dentro de los apartamentos, de un zumbido constante que no se parecía al tráfico nocturno ni a helicópteros habituales. Muchos salieron a los balcones o se asomaron por las ventanas, tratando de identificar de dónde venía el ruido. Otros prefirieron quedarse dentro, apagaron luces y observaron en silencio. Los teléfonos comenzaron a grabar. La ciudad, entera, parecía estar escuchando lo mismo al mismo tiempo. A las 2:10 de la madrugada, comenzaron a reportarse columnas de humo visibles en zonas cercanas a instalaciones estratégicas. No se trataba de áreas residenciales comunes. Eran puntos asociados a complejos militares, centros logísticos y nodos de infraestructura clave. Casi al mismo tiempo, sectores específicos del sur de Caracas y áreas cercanas a esos complejos quedaron sin electricidad. No fue un apagón total de la ciudad, sino cortes localizados, lo que para muchos fue una señal clara de que no se trataba de una falla general del sistema eléctrico, sino de algo dirigido. En redes sociales, la confusión se multiplicó. Algunos hablaban de bombardeos, otros de incursiones, otros de un levantamiento interno. Nadie tenía información confirmada, y el vacío comenzó a llenarse de miedo y especulación. Entre las 2:15 y las 2:25 de la madrugada, los reportes comenzaron a llegar desde fuera de la capital. En estados como Miranda, Aragua y La Guaira se hablaba también de explosiones aisladas, de actividad aérea y de movimientos inusuales de fuerzas de seguridad. Estos estados no son aleatorios. Rodean Caracas, conectan rutas estratégicas hacia el interior del país y hacia la costa, y concentran infraestructura militar, industrial y portuaria. La Guaira, en particular, es una salida fundamental al mar y un punto logístico clave. Para observadores atentos, el patrón comenzaba a ser evidente. No se trataba de un solo incidente, sino de una secuencia coordinada en distintos puntos del eje central del país. A las 2:41 de la madrugada, el gobierno venezolano reaccionó oficialmente. A través de mensajes difundidos por canales estatales y redes institucionales, las autoridades denunciaron lo ocurrido como una agresión militar externa y señalaron directamente a Estados Unidos como responsable. No se habló de sabotaje interno, ni de fallas técnicas, ni de accidentes. Se habló de ataque. Minutos después, el presidente Nicolás Maduro declaró una emergencia nacional, anunció la activación de planes de defensa y utilizó una expresión clave que elevó la gravedad del momento: estado de perturbación externa. En el lenguaje del poder, esa expresión significa que el Estado considera que su soberanía ha sido violentada y que la situación entra en el terreno de la seguridad nacional, con todas las implicaciones que eso conlleva. Entre las 2:50 y las 3:05 de la madrugada, la tensión se mantuvo extremadamente alta. Aunque las explosiones iniciales cesaron, el sonido de aeronaves continuó reportándose en algunos sectores. Las fuerzas de seguridad aumentaron su presencia visible en puntos estratégicos. Algunas vías fueron cerradas o controladas. En barrios y urbanizaciones, la gente permanecía despierta, comunicándose por mensajes, tratando de confirmar si familiares y amigos estaban bien. El miedo ya no era solo una reacción momentánea, comenzaba a transformarse en una sensación de espera angustiante. A las 3:15 de la madrugada, comenzaron a circular versiones desde el exterior que hablaban de una operación militar estadounidense de gran escala. Periodistas, analistas y comentaristas mencionaban ataques selectivos contra objetivos estratégicos del gobierno venezolano, supuestamente justificados por razones de seguridad regional. En ese mismo lapso, surgieron rumores aún más sensibles,
supuestas operaciones especiales dirigidas a altos funcionarios del régimen. En ese momento, no existía ninguna confirmación oficial. Solo filtraciones, interpretaciones y una avalancha de información contradictoria que convirtió la madrugada en un verdadero campo de batalla informativo. A las 3:48 de la madrugada, un dato técnico reforzó la gravedad de la situación. Se reportó la restricción del espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales debido a actividad militar. Esta medida no es simbólica ni retórica. Se adopta únicamente cuando existe un riesgo real para aeronaves civiles. Para muchos expertos, esta decisión fue una de las señales más claras de que no se trataba solo de una confrontación verbal o propagandística, sino de un escenario con implicaciones reales y peligrosas. Mientras tanto, dentro de Venezuela, la madrugada parecía no terminar nunca. Comercios comenzaron a cerrar por precaución. Estaciones de servicio limitaron operaciones. Hospitales activaron protocolos de emergencia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de pánico, llamados a la calma, teorías conspirativas, celebraciones aisladas y mensajes de despedida. El país entero parecía suspendido en una especie de pausa histórica, sin saber qué traería el amanecer ni quién tendría realmente el control de la situación cuando saliera el sol. Con las primeras luces del día, alrededor de las 6 de la mañana, la atención internacional se intensificó de manera abrupta. Medios de todo el mundo comenzaron a hablar abiertamente de ataques estadounidenses contra Venezuela. Se mencionaron operaciones aéreas, uso de fuerzas especiales y una narrativa basada en seguridad regional y lucha contra el narcotráfico. Fue en ese contexto cuando surgió la versión que sacudió al planeta, la supuesta captura de Nicolás Maduro. Aquí es imprescindible detenerse y ser absolutamente claros. Hasta este momento, no existe confirmación independiente, sólida y verificable de que Nicolás Maduro haya sido capturado. Lo que existe son versiones no confirmadas, filtraciones atribuidas a fuentes anónimas y afirmaciones contradictorias. Algunos reportes aseguran que fue detenido y trasladado fuera del país. Otros sostienen que se trata de información falsa, exagerada o de una operación de guerra psicológica. El propio gobierno venezolano, en sus primeras comunicaciones posteriores, no confirmó su captura, pero tampoco presentó pruebas claras e inmediatas de su paradero, lo que alimentó aún más la incertidumbre y el impacto del rumor. La razón por la que esta versión tuvo un impacto tan profundo es evidente. Si se confirmara la captura de un jefe de Estado en funciones por fuerzas extranjeras, estaríamos ante un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de América Latina. Cambiaría por completo el marco político, legal y diplomático de la región. Rompería un tabú histórico profundamente arraigado desde la Guerra Fría y obligaría a replantear los límites reales de la soberanía en el sistema internacional actual. Por eso, incluso sin confirmación, el solo rumor fue suficiente para sacudir gobiernos, mercados y opiniones públicas en todo el mundo. Este escenario no se puede entender sin el contexto histórico. Venezuela lleva más de 2 décadas enfrentada con Estados Unidos en un conflicto que comenzó como ideológico, se transformó en económico y terminó adquiriendo una dimensión estratégica. Las sanciones, el aislamiento financiero, los intentos de presión diplomática y los señalamientos constantes fueron acumulando una tensión que nunca se resolvió del todo. Durante años, el conflicto se mantuvo en el terreno de las palabras, los discursos y la economía. Lo ocurrido esta madrugada sugiere que esa etapa podría haber quedado atrás. Las reacciones internacionales comenzaron a multiplicarse con el paso de las horas. Algunos gobiernos expresaron preocupación extrema y llamaron a evitar una escalada militar. Otros denunciaron una violación grave del derecho internacional y de la soberanía venezolana. En contraste, sectores políticos opositores dentro y fuera de Venezuela comenzaron a hablar de un punto de quiebre histórico y de la posibilidad de una transición política largamente esperada. Para millones de venezolanos dentro y fuera del país, la mañana se vivió con una mezcla de esperanza, temor y profunda ansiedad. En el ámbito jurídico, expertos en derecho internacional comenzaron a advertir sobre las posibles consecuencias de lo ocurrido. Una intervención militar directa, sin autorización explícita de organismos multilaterales, podría desencadenar una crisis legal global. Se habló de denuncias ante tribunales internacionales, de sanciones diplomáticas cruzadas y de un debilitamiento aún mayor del sistema internacional basado en normas. La pregunta central no era solo qué había pasado, sino qué precedentes se estaban creando para el futuro. En lo económico, el impacto potencial es enorme. Venezuela sigue siendo una pieza clave en el mercado energético mundial. Cualquier amenaza a su infraestructura petrolera o cualquier intento de control externo puede tener repercusiones globales en precios, suministro y relaciones comerciales. Analistas comenzaron a advertir que una prolongación del conflicto podría afectar rutas marítimas, inversiones y acuerdos energéticos mucho más allá de América Latina.
Pero más allá de la geopolítica, los mercados y los discursos, está la dimensión humana. Para el ciudadano venezolano común, todo esto se traduce en incertidumbre absoluta. No saber si habrá nuevos ataques. No saber quién tiene realmente el control del país. No saber si los servicios básicos seguirán funcionando. No saber si es seguro salir a la calle o enviar a los hijos a la escuela. Después de años de crisis económica, migración masiva y desgaste social, el país despertó con el temor de estar entrando en una fase completamente nueva y potencialmente aún más peligrosa. A esta hora, la historia sigue abierta. Cada comunicado oficial, cada imagen satelital, cada declaración diplomática puede cambiar radicalmente la comprensión de lo ocurrido. Lo único indiscutible es que la madrugada del 3 de enero de 2026 ya quedó marcada como uno de los momentos más tensos, confusos y trascendentales de la historia reciente de Venezuela. Si las versiones más extremas se confirman, el mapa político de América Latina cambiará de forma profunda. Y si no se confirman, este episodio quedará igualmente como una demostración brutal de hasta dónde puede llegar la escalada de tensión internacional. Nada está cerrado. Nada está completamente confirmado. Y precisamente por eso, este es uno de esos momentos en los que la información responsable importa más que nunca. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de un gobierno, sino el destino de un país entero, la estabilidad de toda una región y el equilibrio frágil de un orden internacional que, una vez más, parece estar siendo puesto a prueba.